¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Que la bendita gracia, la presencia de Dios Todopoderoso y la presencia de Cristo Jesús traiga paz, traiga luz a sus vidas y sobre todo el entendimiento y la comprensión de este bendito camino. Quiero decirle que antes de abrir esta bendita boca de Dios, he orado para que Dios me permita ser un instrumento, que me permita hablar conforme a su bendita palabra. Y de igual manera he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús que van dando un seguimiento, por todos los suscriptores en España, en México, en Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Perú y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio de algún santo. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 66 del libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 39. Haciendo un resumen, estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, pues todo lo que Pablo pasó cuando es transportado a Roma, ya proféticamente por mano de Dios, por Festo y por el rey Agripa, y que la oposición del tiempo, de la tormenta que había profetizado Pablo y que se cumplía. Ahí nos quedamos, bendito hermano, que tenían mucho tiempo sin comer, que tuvieron que aventar todo lo que traían el barco, al último el trigo, ya habían llegado a orilla, estaban esperando y les urgía que llegara la mañana, el día, para poder ver si había algo cerca. Entonces dice en el 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, sobre todo estos pues que hacían recorridos, los marinos, los pilotos de las naves, que hacían recorridos costeando siempre, pues tenían conocimiento. Entonces, claro que fueron a un lugar donde no era su travesía, donde no era los lugares por donde ellos acostumbraban ir, sino que los alejó a una tierra que no conocían. Pero veían una ensenada que tenía playa. Sabemos que playa es la orilla del mar, en donde hay arena, donde no hay rocas, sino hay orilla, y veían una ensenada, esto quiere decir tierra. Venía en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Habían acordado ya conjuntamente en varar, si pudiesen, con la nave. Pero recuerde que ya había profetizado Dios por medio de Pablo que la nave también se iba a perder, que lo único que no se iban a perder eran las vidas, y recordemos que esas vidas las guardó Dios para Pablo. Bueno, para Dios, ¿verdad? Pero por medio de Pablo, para que les predicara el camino. Dice entonces, cortando pues las anclas que habían aventado cuando vieron la poca profundidad, y para que ya no se los tragara el mar y quedaran ahí anclados, las dejaron en el mar, las anclas, largando también las amarras del timón, izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Se ve que ya no estaba tan fuerte el mal tiempo. Ya con el viento ayudaron a enfilar hacia la playa que habían visto. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Yo pienso, no tengo mucho conocimiento sobre esto, pero pienso que probablemente 2 aguas sea agua tranquila arriba y resaca abajo. Y sí, como aquellas naves pues tienen cierta profundidad hacia abajo, sobre todo que eran naves grandes, ya vimos que iban más de 300 hombres y eran ya naves grandes, claro que tienen una medida hacia abajo, pues también igual arriba estaba tranquilo, ya no estaba el huracán o el ciclón, más bien el ciclón que la bendita palabra nos había dicho, pero 2 aguas es una tranquila abajo y una resaca, que no tiene un conocimiento bíblico,
Yo ahí sí no me he metido específicamente a ver qué significan dos aguas, pero creo que puede ser eso. Entonces dice, cortando pues la sangre y sale el viento por enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. Nuevamente le hicieron encallar otra vez para que no se moviera. Pues, por eso pienso que por lógica, ¿verdad? Dos aguas era para que no los metiera otra vez al mar. Hicieron encallar la nave y la proa hincada, o sea, ya recogida, quedó inmóvil. La proa donde va la vela quedó inmóvil. Dice, y la popa se abría con violencia del mar. ¿Sí? Los vientos todavía estaban un poco fuertes. Dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Porque solamente nadando se dieron cuenta que podían llegar a la playa. Entonces, no nada más iba Pablo como preso, recordemos que iban más presos hasta ahorita, la bendita palabra nos está dando a entender. Y obviamente Pablo era uno de los presos. Entonces los guardias, para que no se fugaran nadando, pues determinaron matarlos, porque ya la nave ya no podía llegar a la orilla de la playa. Dice, pero el centurión, Alejandro, el que había encontrado humanidad con Pablo, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra. Ahora, recordemos que la autoridad mayor que iba allí era el centurión, los demás eran soldados. Entonces, le hacían caso al centurión, pero el centurión no lo hacía por los demás presos, sino lo hacía por Pablo. Y recordemos, bendito pueblo de Dios, que estamos viendo a Dios cómo ampara, cómo cuida para que sus profecías y sus promesas se hagan, sin importar lo que digan los hombres, sin acordar las amenazas, no importa. Pablo sabía perfectamente bien que aunque los soldados estaban tramando matar a los presos, Pablo sabía perfectamente bien que tenía que llegar a Roma. Entonces, dice, pero el centurión entonces dice, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra. Los que sabían nadar. Los que no, pues iban a ir flotando en cosas que traía el barco. Ahora dice, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pero los que no sabían nadar, pues iban en tablas, iban en cosas flotantes, porque recuerde que ya la lanchita en la que querían huir los marinos, la echaron al mar para que no huyeran y para que no se perdiera nada por la profecía que dijo Pablo, que si esos hombres hubieran huido, toda la navegación hubiera perecido. Entonces, bien, muchos se salvaron con tablas y con cosas flotantes, pero fíjense lo que dice al final de tierra, a final de cuentas, que todos se salvaron, y aquí se cumple la profecía que dijo Pablo al centurión y a todos los que allí estaban en el barco, que si le hacían caso, ninguna vida se iba a perder. Y bueno, ahora vamos a ver a dónde arribaron. Vamos a empezar el capítulo 28, benditos hermanos y hermanas, el último capítulo del libro de los Hechos. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. No la conocían, ni Pablo, ni tampoco estos marinos que su oficio era pues navegar y ir y hacer travesías en el mar, pues esa no la habían conocido. Hasta ahí se daban cuenta que estaban en una isla llamada Malta. Y los naturales, o sea, los originarios de ahí de esa isla, porque así se les decía, los naturales, nos trataron con no poca humanidad. O sea, que los trataron muy bien.
los naturales de la isla. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, ¿en manos de quién está todo esto? Hay algunas citas bíblicas en donde hombres, varones de Dios, daban gracias a Dios así. Señor, gracias porque nos pusiste en gracia con la autoridad. Gracias porque nos pusiste en gracia con los hombres. Gracias porque nos pusiste en gracia en tal lugar. Entonces, todo esto de la mano de Dios, por medio de un justo, y la bendición a los 300 y fracción que iban por un justo. Dice, supimos que la isla y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío, porque recordemos que estaba principiando el invierno. Acuérdense que vimos ya en las enseñanzas pasadas que estos hombres no querían invernar y por eso se fueron y no le hicieron caso a Pablo, porque en el lugar donde estaban no había como las comodidades para pasar el invierno y se querían ir a invernar en otro lugar y por eso naufragaron. Entonces, sí, sabemos que en todos esos lugares, en todas esas regiones en invierno, pues nevaba en algunas partes, hacía mucho frío y había lluvia y mucho frío. Entonces, y recuerda que tenían 14 días ya en naufragio, apenas habían comido algo. Y recuerde que también, imagínense, yo me pongo a meditar esos 14 días que no durmieron, que estaban luchando para que no se perdiera la nave, para encontrar un lugar, pues todos mojados, el agua del mar helada, la lluvia, porque recuerde que había tribulación, pues bueno, todo eso hay que meditarlo. Entonces, ya llegando a la isla, prendieron fuego al ver la situación en que venían estos hombres, los de la isla, y dice, recibieron a todos a causa encendieron un fuego que nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, y ahí también vemos pues la libertad que le daba el centurión que iba, y la cooperación también, porque igual, a pesar de que Pablo pues en 14 días también no había dormido, estaba desvelado, quizás con hambre, aún así un cristiano en donde va sirve, ya sea a Dios por medio del Evangelio o ya sea por las obras. Un cristiano no es conchudo, es servicial. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Pablo está dando un servicio para echar al fuego ramas. Ahora bien, dice, ramas secas, y las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano a Pablo. Entonces, yo creo que al llevar la leña, Pablo, en las manos, y al acercarla a la lumbre, ya iba la serpiente entre las ramas, y al sentir el calor, mordió, se sintió atacada. Ahora, recordemos que en esos lugares del Medio Oriente, pues sí hay especies de víboras como en todo el mundo, pero más en el Medio Oriente hay especies de víbora muy venenosas. Entonces, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano y obviamente le mordió. Cuando los naturales vieron la víbora, holgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Claro que los naturales sabían que Pablo iba preso, ¿verdad? Pero quiero detenerme un poquito aquí, bendito hermano y bendita hermana, por ciertas enseñanzas y ciertas cosas que han subido en YouTube falsos cristianos sobre estos temas, porque también la bendita palabra en el Antiguo Testamento hay una profecía de Dios para este nuevo pacto en donde dice que hollaremos serpientes, escorpiones, que el niño jugará con el león. Entonces mucha gente lo malinterpreta
por ser pecador, por estar en la carne, porque yo llegué a ver, y si gusta, búsquelo en YouTube, hubo algún pastor que quiso dar una enseñanza que nosotros, las serpientes, no nos hacen nada, por estos pasajes y por otros pasajes que también hay en el Antiguo Testamento. Y estaba él manipulando en una prédica serpientes venenosas para mostrar, entre paréntesis, su fe y mostrar el poder de Dios. Y la serpiente le mordió y ese representante murió. No sé si alguna otra congregación lo ha hecho, no lo dudo, porque entienden la palabra a lo terrenal. Voy a darle dos explicaciones de entender la palabra a lo terrenal, o por ejemplo con este versículo, que ya le dije que es eso. La Biblia es espiritual. Cuando Dios nos dice que hollaremos serpientes y las alimañas no nos harán nada y el niño jugará con el león, es porque toda la Biblia es simbólica. Recordemos que ya vimos a los que han dado un seguimiento en Hebreos, en Romanos, en Gálatas, que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, una sombra con preparaciones terrenales. Recordando que desde el Antiguo Testamento en Génesis, la serpiente que aparece, que trata de engañar a Adán y a Eva, es Satanás por medio de un animal de cuerpo, pero al final de cuentas era Satanás. Entonces, sí hay que tener cuidado y no hay que tentar a nuestro Señor haciendo esas cosas y tratando de dar una enseñanza falsa que no es. Porque yo le voy a decir que la serpiente más venenosa, que la serpiente más peligrosa, la que rebasa todas las serpientes del planeta Tierra y la que ha matado a muchísimos, se llama Satanás. Y que Dios siempre utiliza comparativas, parábolas, para enseñarnos que Satanás es un cazador astuto, porque la serpiente representa un animal, es astuta para cazar. Ahora, no por ser cristiano yo voy a estar jugando con alacranes físicos y con víboras. Por favor, hermano y hermana. Eso es entender la palabra a lo terrenal. Yo respeto a todos los animalitos. Si yo me encuentro una víbora venenosa, no la molesto. Tampoco la voy a matar si no estoy en peligro. Pues si estoy en peligro, la mato. Si no estoy en peligro, la dejo ir. A final de cuentas, es creación de Dios, ¿verdad? Pero todos los animalitos que hay también son hechos por Dios. Entonces, siempre nos está hablando simbólicamente. También hay alguna ocasión que entienden también, había una enseñanza o una congregación en donde dice, ve a pelear y toma tu arma. Y esta congregación enseñaba, por ejemplo, en un cerro, con espadas reales, a manejar, que porque ya en el nuevo pacto, y a pelear contra adversarios enemigos. También otras congregaciones que entienden la palabra lo terrenal, lavan los pies con lebrillos y hacen esas prácticas todavía en las congregaciones de hoy, estoy hablando de las de hoy, de llevar lebrillos y empezar a lavar los pies de la gente que no tiene mucho tiempo o que va llegando. Bueno, ahora sí que es un pago que Dios les da, bendito hermano y bendita hermana. Sabemos que también cuando es algún accidente como que Pablo no estaba tentando a Dios ni jugando con serpientes, sabemos que Dios sí nos protege ante cualquier accidente que pueda haber. O también, ¿usted cree que Dios haya permitido esta serpiente? Yo hablo de un Dios como siervo todopoderoso, que para mí, el Dios del cielo y de la tierra, para mí no hay ningún accidente sin que Dios lo permita. Tanto con cristianos como con la gente de todo el mundo.
atropellamientos, gente que tiene accidentes en motos, en aviones, en helicópteros, en naufragios, en enfermedades, en atropellamientos, etcétera. Quiero decirle que no hay uno solo que Dios no esté ahí y lo permita. Hablo de un Dios poderoso. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, muchas veces todo lo que permite Dios en el momento, ya habían creído los de la embarcación, es para dar testimonio del poder de Dios mediante un siervo. Y que a final de cuentas crean, viendo esas maravillas, viendo esos milagros, crea la gente, ¿verdad? Y que a Pablo, de cierta manera, vamos a ver que ni siquiera le intimidó, ni siquiera dijo, tienen antídoto, a ver, pasen. No, tranquilo, Pablo. Ahorita lo vamos a ver qué hizo. ¿Por qué? Pablo sabía perfectamente bien que no se podía ir hasta que el Señor terminara la obra que tenía predestinada, y todavía Pablo no la había culminado. Bueno, entonces al ver los naturales, obviamente conocían pues los animales venenosos que habían ahí. Entonces, al decir que este ciertamente era un homicidio o algo y esperaban ver cómo moría, y que se ve que no tenían algún antídoto para esa picadura, estaban esperando. Se ve, entonces sabemos que era una víbora mortal, una víbora muy venenosa. Ahora dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. En el fuego. De igual manera, ¿no? Bendito hermano y bendita hermana, sabemos que simbólicamente la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, muchas veces también, no ahorita con esta enseñanza, pero aprovechando también, acomodando lo espiritual a lo espiritual, muchas veces nos quiere morder, porque la mordedura de Satanás es el pecado. Y yo quiero decirle que cuando se ha tratado de prender en mi cuerpo, de hacerme pecar y me ha querido morder, pues simplemente me sacudo, y también hoy nosotros le echamos al fuego. ¿Cuál es el fuego? En donde pertenece. Recordemos que Dios tiene un fuego purificador, un fuego que nos alumbra, un fuego que nos da vida, un fuego que consume los deseos de la carne, y bíblicamente también hay un fuego que se llama el Sheol, que se llama el Hades, que se llama el infierno, que se llama el trono de Satanás y que está en el mundo. Entonces, tú eres de abajo. Satanás, recordemos que es una serpiente que no puede alcanzar a los que estamos en la cruz o a los que estamos en un plano espiritual. Entonces, bueno, pero aquí sucedió físicamente, ¿verdad? Ya le dije por qué permite Dios todas estas cosas, para que hubiera una conversión. Y aprovechando también, pues, alguna cita bíblica para poder concordar, cuando Dios permitía ciertas cosas que el hombre no entiende y por qué motivo lo permite Dios, remontémonos a la historia viva de Lázaro. Cuando Marta y María enfermó su hermano, sabían que Jesús estaba cerca predicando la palabra, y que viniendo Cristo Jesús lo pudo haber sanado. Y bien, mandaron Marta y María mensajeros para decir que Lázaro estaba enfermo, y Jesús, al oír eso, adrede, no subió, sino que se fue a Jerusalén y se fue a hacer otras cosas y permitió que muriera, en vez de ir a salvarlo. Ahora bien, claro que cuando María y Marta vieron llegar a Jesús, ya tenía 4 días de muerto Lázaro, le dijeron, Señor, si hubieras venido, mi hermano no estuviera muerto. Y Jesús, en algún otro pasaje, da a entender que esto lo permitió y que no fue adrede, para que se mostrara el poder de Dios, sobre todo a los judíos que no creían, porque habían muchos judíos de la circuncisión visitando a Marta y a María para darle el pésame
sobre Lázaro. Entonces, esto, dijo Jesús y dio a entender, es para mostrar el poder de Dios y crean. Y sí, efectivamente, ¿no? Cuando Jesús llega, pues todos, hasta Marta y María, no creían que lo que iba a ser Cristo Jesús en ese momento. Y cuando hizo su obra, muchos creyeron. Entonces, yo más o menos, bendito hermano y bendita hermana, le conjugo algunas citas bíblicas vivas para concordar el por qué, el poder analizar bien la bendita palabra y poder comprender. Ningún daño padeció entonces, pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Dice, ellos estaban esperando que él se hinchase, porque bueno, era una de las manifestaciones de este veneno, hincharse y morir. Dice, hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ahí está. Dijeron que era un Dios. Claro, Pablo en todo lugar aprovechaba para dar la palabra. Sobre todo recuerde que fue mandado a los gentiles. Entonces, dijeron que era un Dios. También acuérdese otra cita bíblica en donde llegan estos varones de Dios a hacer un milagro, y los que lo vieron los querían adorar como dioses. Ahora, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. Se ve que tenían un jefe, no llamado rey, no, sino eran tribus naturales de aquel entonces de las islas, eran naturales. Entonces, el jefe de la tribu o el gobernador de la tribu tenía una casa aparte en especial. Es lo que dice aquí. Había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ahora, otra manifestación que vamos a aprender aquí, en la que Dios actúa para que pueda ser más fácil el evangelio y la conversión de la prédica a Dios. Y aconteció que el padre de Publio, de este jerarca o de este gobernante, estaba en cama. Por ahí llevaron a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué lo llevaron ahí a la casa de la principal? ¿Sí? Porque pensaban que era un dios. Por eso lo llevaron ahí, no por otra cosa. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, qué maravillosa es la bendita palabra, porque le voy a poner también uno de muchos ejemplos, pero uno de ellos es que en todo lugar, aunque nosotros estemos presos, aunque la gente nos repudie, porque en aquellos entonces cuando veían un preso, como hoy también, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en la mayoría de parte del mundo, son repudiados. Que lo maten, que los linchen. Digo, es el fruto que tiene a final de cuentas el ser humano cuando no tiene a Dios. Bien, ahora, remontémonos también con José, el soñador. Cómo Dios siempre lo puso en gracia, aún siendo señalado por tratar de violar a la esposa de Putifar, que fue una gran mentira, claro, ya lo sabemos. Cómo José encontró gracia delante del carcelero, en donde fue, y siempre tuvo lugares prominentes, no nada más en la cárcel, sino también con el mismo Putifar, cuando lo venden como esclavo, también tuvo un lugar prominente y halló gracia delante de Putifar en la cárcel, y después hasta con Faraón, ¿verdad? Que lo sacó de la cárcel. Entonces, veamos, bendito hermano y bendita hermana, cómo, aunque los hombres seamos presos, seamos lo que sea, siempre Dios nos resalta, y aquí, con los milagros que hizo Pablo con la mordedura, por eso lo llevaron a la casa del principal. Ahora, ahí claro que va a ser otro milagro, porque el padre de este varón, de este hombre, que lo llevó a su casa, estaba enfermo de fiebre y disentería. Enfermo de fiebre y disentería, de haber sido alguna enfermedad o ya inconsciente, ¿verdad? Y entró Pablo, y al verle,
Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces vimos, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que antes de empezar este bendito libro, Dios me permitió decirle, vamos a conocer los verdaderos siervos, cuál es el fruto del Espíritu Santo, qué es lo que hace un varón de Dios todos los días. Y hasta ahorita hemos visto, preso o no preso, como siempre Pablo era guiado por Dios para dar obra, para dar un fruto bueno, para estar siempre siendo un instrumento de Dios en todo lugar. No porque estaba preso, decía, ay Señor, pues ya no puedo dar la palabra, tú sabes que estuve dando la palabra, me quedo callado. No, Pablo aprovechaba porque ese es el fruto de Dios por medio de un verdadero siervo. Entonces, dice, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Claro, Dios, ¿verdad? Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Así como nuestro Señor Jesucristo estuvo sanando y liberando de demonios a muchos y resucitando, y que los discípulos, en cierta manera, cuando Cristo Jesús estaba, veían que muchos traían a sus enfermos. Cuando Jesús iba a alguna aldea, muchos sacaban y todos eran sanados. Y los discípulos, cuando se maravillaban de esto, recuerden la palabra que Jesús les dijo. Ven estas cosas que yo estoy haciendo, les maravilla, pues ustedes, los que me sigan, los que crean, harán aún mayores milagros y prodigios. Recuerde que yo le he tocado ese tema anteriormente. ¿Qué mayor milagro puede haber de levantar un muerto en la carne o de levantar a un enfermo que ya está desahuciado médicamente con una enfermedad ya de muerte, o sanar a un cojo, a un lisiado? ¿Qué mayor maravilla o señales se refería Cristo Jesús que iban a hacer? Aparte de estas, bueno, yo le vuelvo a repetir, ¿no? Como siempre se lo he dicho. Ayer, por ejemplo, me hablaba una cristiana que no es cristiana, está ahora sí que engañadas, ¿no? Está lejos, es una pariente de carne, una prima lejana, mayor que yo. Entonces, ellos están en congregaciones en donde le dan gloria a Dios por ser sanados en la carne, ¿verdad? Ella no podía caminar, ella claro que médicamente le dijeron que iba a volver a caminar con ciertos ejercicios, y ella me decía que estuvo toda la pandemia, que fueron 2 años, en un lugar especial, entregándose a los ejercicios que le mandaron, y que ahora podía caminar. Y le daba gloria a Dios de ese milagro y de esa grandeza. Sí, yo siempre que trato de contestar amablemente, no para atacar, yo le mencioné, le dije, prima, claro que le he tratado yo siempre de tratar de indicar que salga de ahí, pero pues está lejos, no se ha podido. Le dije, prima, mira, el mejor milagro que puede hacer Dios y no el hombre es corazones transformados, corazones a imagen de Dios, sanos de la codicia, de la avaricia, de la carnalidad, del odio, de la venganza, de la lascivia, de las concupiscencias de la carne y de todo lo que hay en el mundo. Un corazón sano, solamente el poder de Dios lo puede hacer. La medicina puede hacer muchas cosas, sin exceptuar que Dios también puede hacer milagros a la carne, como ya se lo he dicho. Pero yo vuelvo a repetirle, cuando Cristo Jesús dijo, ven estas cosas, pues ustedes harán mayores prodigios que estos, refiriéndose a un corazón sano, a un espíritu vivo, a un crecimiento espiritual, a poder tener y llegar a la imagen del Dios Todopoderoso. Bueno, entonces, al ver esto, muchos de la isla pues salían y le traían los enfermos a Pablo. Y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos
nos cargaron de las cosas necesarias. Claro que yo estoy seguro, aunque la bendita palabra no lo declara, porque si escribieran todos los hechos, no alcanzaría la bendita Biblia, como lo dijo Juan. Al último del Evangelio de San Juan, así lo declara este autor que Dios escogió para escribir el Evangelio. Dice, y si yo escribiera todos los hechos y los milagros y las enseñanzas de Jesús, no alcanzarían todos los libros. De igual manera, en estas historias no profundiza todos los días todo lo que hizo Cristo, pero eso sí estoy seguro, y eso sí se lo puedo asegurar, que Pablo dio el Evangelio. ¿Por qué? Porque es uno de los principales mandamientos que tenemos de aprovechar, sobre todo que Pablo tenía el ministerio de ir a los gentiles. Y ahí debió haber habido mucha gente que creyó por estos milagros y mucha gente que se bautizó. Muchísima. Por estos milagros que Dios permitió hacer, y que aún preso Pablo, Dios iba dejando un fruto y una huella aún en el trayecto sin perder ningún tiempo. Ahora, gracias a Pablo, pues a todos los 300 y fracción que iban ahí, les brindaron fuego, les brindaron cobijas, les brindaron provisiones, porque recordemos que habían perdido todas las provisiones de comida. Entonces, gracias a Dios y gracias por medio de Pablo, ¿verdad? Dice, los cuales, cuando zarparon, claro, en otro barco, ¿verdad? En otra nave que pasó por ahí, los cuales también nos honraron con muchas atenciones en el tiempo que tuvimos, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Bien, imagínense nada más a 300 y fracción de personas. Bueno, dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseñanza a Castor y Pólux. Recordemos que también esta nave en la que se había embarcado era una nave alejandrina, que generalmente esas naves iban para Italia. A final de cuentas, el destino a donde este centurión tenía que entregar a Pablo, al César, era en Roma, era en Italia. Ahora, se embarcaron, ¿verdad?, en una nave que pasados 3 meses esta nave se invernó en algún lugar y dejó pasar el invierno. Y pasados 3 meses, porque pues ahora sí que es la estación del invierno, o las estaciones, duran 3 meses las estaciones. O sea, ya una vez que pasó el invierno, una vez que ya no había peligro de navegar en el mar, y entonces nos hicimos a la vela, otra vez a la vela, porque como ya le dije, no habían motores para poder trasladarse, en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Dice, llegando a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Claro, lugares donde iban, vuelvo a repetir, bajando gente, subiendo gente, etcétera. De allí, costeando, ya expliqué la vez pasada lo que es costeando, aunque no tienen enseñanzas bíblicas para una edificación espiritual, sino esto sí es historia. Costeando, alrededor, llegamos a Regio, a otro lugar, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Entonces ya aquí el viento los estaba favoreciendo. Claro, recuerde que todo, absolutamente todo, estaba de la mano de Dios. Dice que ahí en Puteoli, donde había hallado hermanos, fíjese hasta dónde ya había llegado el Evangelio. A mí me impacta, ¿verdad, bendito hermano y bendita hermana? Porque iban rumbo a Roma, ya estaban lejos de lo que es Israel, ahora sí que del lugar donde empezó el Evangelio con Cristo, y que después el mandamiento de Cristo de ir a todas las naciones
tira a todo lugar, pues vemos el fruto de cómo la profecía también de Dios por medio de Cristo y este fruto que vino a dejar nuestro Señor Jesucristo se estaba extendiendo y se había extendido ya a varias partes. Ahora, ahí en ese lugar donde no nos dice que estuvo Pablo en todo el recorrido que hizo, a los que hemos leído todo Hechos, sabemos a qué lugares fue a predicar Pablo. No se dice que haya llegado a Puteoli, pero recordemos que el Evangelio, así como alguna ocasión llegaron a mi vida con el Evangelio, y una vez que Dios me dio un crecimiento, pues la persona que llegó a mi vida al Evangelio, las personas que yo ya gané, no fueron por medio del siervo que llegó a mi vida, sino ya fueron por medio de Dios y por medio mío en otros lugares. Y así, bendito hermano y bendita hermana, se extendió o se iba extendiendo el Evangelio. Y qué bonito era llegar a algún lugar y qué bonito era ver el fruto de Cristo Jesús y el poder de Dios de cómo se iba expandiendo el cristianismo en aquellos entonces. Entonces dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuésemos a Roma. Ahora, claro, ¿verdad? Aprendemos como enseñanza aquí, porque aquí sí hay enseñanza, el sentirnos hipócrita, no por recibir algo a cambio o porque el hombre nos aplauda, sino que la bendita palabra declara muy precisa que cuando yo veo a un hermano que no tiene hospedaje, que no tiene lugar, sobre todo estas naves que iban llegando a esos lugares que tardaban 3 días o tardaban 4, yo creo que ahí iba a tardar 7 días esta nave. Entonces, pues generalmente cuando llegaban, pues el centurión y los soldados tenían que pagar algún lugar para poderse quedar en algún aposento. Entonces, aquí todos los cristianos sabemos que debemos de dar hospedaje, que debemos de recibir a la familia de Dios con alegría, con júbilo. Y vuelvo a repetir, este es un fruto de Dios. Ahora, al decir, nos rogaron que nos quedásemos con ellos, es porque también nosotros ponemos nuestros dones en provecho común para edificación de los que hemos salido del mundo. Claro que Pablo tenía un don, que era apóstol y tenía mucho conocimiento. Entonces, al saber que era un hombre muy sonado, junto con los que iban, pues también de igual manera aquí viene y podemos tener conocimiento del hambre y sed de justicia. Porque de igual manera, si yo me entero que algún predicador verdadero de Dios, de Cristo Jesús, es un siervo que Dios ha utilizado mucho y anda por aquí, no tiene un lugar y se va a quedar un mes o se va a quedar 3 días. Yo le rogaría, también por hacer el mandamiento de hospedar y de poner las cosas en provecho común, pero también le rogaría para que me dé algo de lo que él tiene, y si yo puedo darle algo de lo que yo tengo espiritualmente hablando, nos lo podamos compartir, como dice la Biblia. Entonces, aquí también vemos el hambre y la sed de justicia. Le rogaran que se quedase con ellos. Dice, y luego, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuésemos a Roma. Claro que también recuerde que Pablo estaba con un centurión, pero que lo trató humanamente, y que desde el momento en que estaba Agripa y Festo, le permitían a Pablo muchas libertades. Pero ya le dije, esto era de la mano de Dios. Dice, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, lugares que no le puedo especificar porque no los conozco, ¿no? Lugares de donde encalló esta nave alejandrina y los días que se iba a caer. Entonces, oyendo a los hermanos que Pablo venía ahí, salieron a encontrarlo para que le rogasen que se quedase con ellos. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Es lo que le acabo de decir hace
unos minutitos antes. ¡Qué bendición! Porque yo sí lo puedo entender, bendito hermano y bendita hermana. ¡Qué bendición tan más grande! Es cuando Dios nos permite en la oposición, en la aflicción en que muchas veces estamos, ver el fruto que Dios ha dejado mediante su poder y mediante algún siervo. Entonces, Pablo le dio ánimo el ver que todo el trabajo, el padecimiento y el sufrimiento que había tenido, no nada más de estar encarcelado, sino también recordemos que muchas veces lo encarcelaron, muchas veces lo azotaron, muchas veces lo persiguieron, muchas veces lo apedraron, y ver que todo ese padecimiento y todo ese amor y trabajo de Dios y de Cristo por medio de un verdadero siervo había causado un fruto, porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, no hay mayor regocijo en un siervo que ver a algún hermano o alguna hermana estar en la verdad, que tengan vida y que tengan el entendimiento y que estén entregados al camino de Cristo Jesús. Y ese sentir es de Dios para gloria de Dios. Entonces, al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y le dio gracias a Dios. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Ya? Aquí está, ¿verdad? Claro que ha de haber tenido con las cartas también de Agripa de Festo al César, las ha de haber leído, y como apeló al César, bueno, y siendo un ciudadano romano, otra vez volvemos a encontrar la gracia de Dios. Como le dije hace rato, de José encontró gracia, en Isaías también, Jeremías también, muchas veces encontraba gracia cuando estaba preso, lo sacaban. Entonces, pues es Dios siempre, y claro, no le dieron la libertad, como yo le dije, pongamos atención, porque Pablo ya no recupera su libertad, ya no. De hecho, es sacrificado Pablo, no lo va a decir aquí nada más da una enseñanza Pablo de que tiene que ser sacrificado, como ya lo había dicho Pablo anteriormente, ya estaba diciendo que era necesario que él padeciera y que no iban a volver a ver su rostro y que después de su partida iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño. Recuerde que ya vimos en enseñanzas pasadas. Entonces, Pablo sabía que ya Dios le había dicho que terminaba su carrera, su obra, con este padecimiento por el Evangelio. Bueno, pero se le permitió estar con un soldado aparte, en alguna casa, y que vamos a ver que ahí seguía dando un fruto Dios por medio de Pablo. O sea, no crea que estoy preso, qué descanso, ya espero mi sentencia a ver qué va a pasar. No, sino que recuerde que Pablo fue sacrificado por el Evangelio. Esto quiere decir que siguió predicando, como lo vamos a ver, con un soldado que lo custodiase aparte. Dice en el 17, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahora, volvemos a ver, bendito hermano y bendita hermana, de los de la circuncisión, los que no habían creído en Cristo, que estaban en Roma. Porque también ya vimos que los judíos estaban asentados, los de la circuncisión, en varios lugares ya. Acuérdense también que en cada lugar donde llegaba Pablo, Tesalónica, Colosas, habían judíos y habían sinagogas ya. Entonces, también ya se habían extendido los de la circuncisión, que no habían creído en Cristo. Pero volvemos a ver el fruto de Dios por medio de Pablo, de su familia,
del primer pueblo. Porque sí, hay una enseñanza de Dios por medio de Pablo en Corintios, en donde Pablo, desesperado, les dice a un conjunto de judíos por medio de la carta, dice, y yo, que por qué no creían en Cristo, que qué les pasaba, que él decía, yo preferiría ser anatema de Cristo con tal de que ustedes, los de mi carne, los de mi familia, creyesen en Cristo Jesús. Entonces, vemos el fruto no de Pablo, sino de Dios, por la desesperación de que todos los hombres, quiere Dios que sean salvos, pero principalmente el primer pueblo que Dios utilizó como un instrumento para que viniera este bendito pacto de perfección. Y vemos cómo este fruto seguía dentro de Pablo, seguía este fruto de querer que se salvaran. Pero empieza a decir así, ¿verdad? Porque pues Pablo sabía, y en muchos lugares no había llegado porque ya estaba muy lejos, pero sabía que la voz se corría y que Pablo era muy conocido. Pero había lugares ya lejanos donde no sabían de esta situación. Bueno, entonces dice, aconteció 3 días después, fíjese bien, no dejó ni pasar, hoy, ¿sabes qué? Acabo de venir de un naufragio, de un viaje muy largo, en una isla, me picaron, me mordí, necesito un mes de vacaciones. No, sí, necesito. No, y aparte, pues ya trabajé varios años. Aparte, estoy preso y custodiado. No, ¿sabes qué hay, Señor? Pues de cierta manera me has dado vacaciones, me has dado mi jubilación. Gracias, Señor. No, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana. Aquí, en la apostasía de hoy, predica ya que un pastor se puede jubilar, que tienen hoy tienen vacaciones, hoy tienen jubilación, hoy tienen descansos. Híjole, bueno, de veras, bendito hermano y bendita hermana, que han hecho de la iglesia de Dios una porquería por no haber tomado la cruz. Y engañan a mucha gente. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, en lo que se acomodó, porque esto no quiere decir que haya reposado Pablo, sino vamos a ver en lo que se encontraba un lugar, en lo que se acomodaba. Bueno, para mí 3 días son pocos, realmente. Después, Pablo convocó y fue a llamar, tenía mensajeros. Recordemos que habían hermanos que iban con él, a los principales de los judíos. Recordemos que los principales eran los sumos sacerdotes de la tribu de Leví, los que manejaban en el tabernáculo, en el templo. Claro que ahí no estaba el templo, estaban muy lejos de Jerusalén, pero eran los sumos sacerdotes. Convocó a los principales, a los ancianos y a los sumos sacerdotes de los judíos, a los cuales lo habían perseguido ya en otros lugares. Y sabía perfectamente bien la dureza de sus corazones, no de todos, porque algunos sí creían, pero Pablo no sabía si ellos iban a creer o no, o lo iban a tratar también de acusar con el César y de procurar su muerte. Pablo no sabía. Pero recuerda que le dijo Jesús a Pablo, que le era necesario a Roma. ¿Para qué? ¿Para qué le era necesario? ¿Para morir ahí? No. Para usarlo Dios y para dar palabra. A los cuales, luego que estuvieron reunidos, porque sí fueron, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, está hablando de los judíos, de los hebreos, ni contra las costumbres de nuestros padres, hablando del primer pacto, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ya está diciendo, por mi mismo pueblo, por el pueblo de ustedes, dice, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Ya les está diciendo la historia para poderles enseñar la grandeza de Dios y por qué Dios lo había mandado de Roma. Ahorita le voy a tener a explicar. Dice, pero poniéndose, dice, me querían soltar el gobierno romano, al no haber nada de mí de muerte, me querían soltar. Dice,
pero poniéndose los judíos, me vio obligado a apelar al César, no porque tenga que acusar a mi nación. O sea, no por venir a chismear ni a levantarles una demanda a los de mi nación. No, no por eso. Ya sabemos que fue de la mano de Dios, ya sabemos que fue para proteger su vida, que querían matarlo. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Ahora, por esto les he mandado hablar. Y casi les dijo, ¿verdad? Dios me permitió pelear a César y venir aquí a Roma porque están teniendo la oportunidad de Dios el día de hoy de escuchar la verdad. Ya le dije, Pablo no perdía tiempo, es Dios. Recordemos que no hay uno bueno más que Dios. Ahora dice, ¿por qué? Por esta causa los he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Ahora, ¿cuál esperanza de Israel? ¿Cuál esperanza? Recordemos que el primer pueblo vivía con la esperanza de un Salvador. Estaban esperando al Salvador. De hecho, como le vuelvo a hacer hincapié, los judíos de hoy, del 2023, que están principalmente en Israel y están en donde está el muro de las lamentaciones y en las ciudades de los ortodoxos y ultraortodoxos, siguen esperando la esperanza de Israel, por no haber creído cuando llegó, que fue Cristo Jesús. Ellos siguen esperando a su libertador. Claro que ya sabemos, bíblicamente en Apocalipsis, que viene un anticristo al cual ese mismo pueblo que está esperando lo van a proclamar como el Salvador. Pero eso ya esa es otra historia bíblica que ahorita no me corresponde en adentrarme en ella. Pero de igual manera, el día que Dios me permita, pues hablaremos de esa profecía. Entonces, yo me detuve para decirle de qué esperanza, de la esperanza del libertador, porque efectivamente recordemos que cuando Dios se alejó y permitió al pueblo 375 años sin Dios, Dios profetizó que no los iba a abandonar, que Él iba a mandar la gracia, iba a mandar un nuevo pacto, iba a mandar a un libertador. Nada más que vuelvo a repetir, muchos no creyeron cuando Cristo Jesús vino y aún cuando los siervos predicaban, como ya lo vimos en esta historia viva de los Hechos, cuando Pablo iba a dar testimonio por esta esperanza de Israel, estaba preso, por predicar a Cristo, por predicar al libertador. Dice, por esta causa estoy preso. Bueno, dice aquí, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni han venido algunos de los hermanos que hayan denunciado o hablado alguien mal de ti. Y como le decía, como ya estaba muy lejos Italia y Roma, pues generalmente los judíos de Jerusalén mandaban a las ciudades más cercas sobre Pablo. Pero aquí ya ni se molestaron, ¿verdad? Cuando apeló al César, cuando no lo pudieron matar, ya ni dicen, ni hemos recibido de Judea, ni hemos recibido carta que nos ponga en contra de ti. Entonces, no sabían nada, estaban ajenos a todo esto. Dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ahora, sí, es muy importante, pero sí quisiéramos oír. Y fíjense cómo le llamaban a los cristianos, secta. Dice, porque contra esta secta se habla con todos los judíos
Y fíjese lo que hablaban en aquel entonces. Hablaban de que los cristianos iban creciendo y que el evangelio se iba expandiendo. Ya hasta ahí tenían conocimiento ya de los cristianos. Y vuelvo a repetir, aquí nos damos cuenta del fruto de Cristo Jesús, la profecía, que este evangelio se iba a empezar a expandir a todas las naciones. Ya había llegado también a Roma, ya había llegado a lugares, ya había llegado a Grecia, ya había llegado a muchos lugares. Bueno, entonces ya también a oídas, estos sabían que esta secta iba creciendo. Entonces dice, háblanos, nos queremos ver por qué están creciendo, queremos ver por qué se habla tanto en contra de esta secta. Querríamos oír de ti, lo que piensas tú, porque de esta secta no nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Dice, y habiéndole señalado un día a Pablo, vinieron a él muchos a la posada. Claro, les señaló un día no por flojos, ¿verdad? Sino para que trajesen más gente. Y aquí está el nombre de que se me había olvidado decirle, como en vez de hoteles se llamaban posadas, donde quedaban. Bueno, entonces dice, a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Bueno, esto, bendito hermano, que acabo de leer, de testificar de día y de noche, tiene mucha enseñanza, como lo hemos visto, tiene una profundidad que, como se me ha ido la hora, ya no me va a dar tiempo de explicar este medio versículo del versículo 23. Yo deseo que Dios me permita mañana vida para poder continuar con esta enseñanza y poder dar un seguimiento. Bendito hermano y bendita hermana. Que la bendita gracia y la presencia de Dios se queden con ustedes. Les mando un abrazo y me despido con el óculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.